ya le hemos conocido un poco, sabemos que usted es historiador, que está comprometido con ese cambio social en Colombia, que de hecho se exilió en los años 80 como estudiante, que ha tenido un proceso académico y de formación en Colombia, en Suecia, en Inglaterra, y que incluso alrededor del 2005 pudo vivir ese contexto del acuerdo de paz cuando vivió en Colombia por un tiempo. Y nosotras quisiéramos saber un poco más de usted y quisiéramos también un poco saber sobre cuál ha sido esa relación con Colombia y qué sueña usted como durante ese proceso de formación académica y desde esa perspectiva que tiene en este momento, qué sueña para Colombia en estos momentos. Bueno, un poco sobre mí, creo que ahí hay un buen resumen. Mi preocupación, mi interés por lo que sucede en Colombia y por la necesidad del cambio que se está buscando en el país desde hace mucho tiempo, desde hace varias generaciones, ¿no? Está ligada, digamos, como a mi pasado allí. Yo nací, crecí en Colombia, yo me exilié como adulto de 6 años, casi 27, en el año 88. Entonces yo hice mi vida fue en Colombia hasta esa edad, como un niño, un chico normal. Particularmente soy hijo mi padre fue alcalde municipal en la época en que los alcaldes se elegían a dedo. Fue alcalde en varios municipios de Antioquia: Chigorodó, Cañas Gordas, Venecia, suroeste. Y yo crecí ahí. Mi familia siempre se estuvo moviendo mucho porque mi padre era un funcionario del Estado y nos movíamos. Ya jóvenes, volvimos a Medellín. Yo soy originario de Medellín. Y en Medellín, ya con el estudio, el bachillerato y después el ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, Historia, ahí empieza, en esa edad de joven y en una universidad pública, se da lo que en muchos jóvenes se da en todas las universidades, particularmente las públicas, que son las que conozco. No conozco las universidades privadas, pero por supuesto hay gente con mucha conciencia y que aporta mucho también desde las universidades privadas. Pucha, nos van a ir a matar aquí, nos están matando en Urabá y matar en todas. Pero a nosotros, pues yo diría, ¿cómo decirlo? No dijimos que va a ser más fácil, pero que nos estábamos en una situación muy difícil porque nosotros estábamos totalmente expuestos. En ese entonces no existía la unidad de protección de víctimas. Estábamos en una asamblea, yo intervine, yo llegué a la universidad, ya no recuerdo exactamente cuál era la coyuntura, y intervine. Pero teníamos ese grupo ya de amigos que estaban muy alerta, porque al estar advertidos de lo que pasó con este compañero, digamos, quiere decir que la información sale de la nacional, de la asamblea. Hay gente que nos ve ahí, nos identifica, nos toma fotografía, nos sigue y pasa el informe. Y la brigada manda a un asesino a que nos asesine. Y entonces yo estaba hablando cuando yo sentí como un escándalo. Yo estaba hablando allá en el bloque 46, y vi algo, un movimiento y una gente como que corrió, pero yo seguí, no paso, pues, en asamblea con mucha gente. A los 15 minutos se me acerca una compañera y me dice: han cogido a un estudiante que estaba haciendo fotos cuando usted estaba hablando. Obviamente yo no me percataba. Sí. Yo, sí, no jodas. Y ya mandamos una gente a que revele el rollo. Pues le cogió la cámara. Sí. Eso es una cosa especial, como en un sobre de Manila, bien. En ese entonces ya había camaritas muy planas, ¿no? Entonces él tenía libros y un sobre de Manila. Pero el sobre de Manila tenía un para el obturador. Entonces él era así, como un estudiante, como que tran, y pasó así, chin, y tran. No la cámara abiertamente en la asamblea, sino camuflada en un sobre. Y hubo una pareja de estudiantes que vio eso, le pareció sospechoso, pero no intervinieron en el momento, sino que ese estudiante que hacía ese trabajo se movió en distintas posiciones en la medida en que yo estaba allá. O sea, como que tomó una así y se fue a tomar una lateral, pero ellos lo vieron, nadie más lo vio. Por ese tipo de actitud que teníamos, hay que cuidarnos. Sí. Entonces, cuando ellos ven eso y dicen: este man está tomándole fotos a otro. Y entonces el tipo lo vio, que se le acercaron, y el muchacho salió corriendo, era un estudiante. Y antes de alcanzar el patio donde tenía el carro, tiró el bolso. Entonces estos jóvenes, cuando ya llegan, alcanzan el bolso y con su carro y se va y no lo cogen el bolso.
Sí, con este nuevo panorama, ya tú estando por fuera de Colombia, con este nuevo gobierno, con Petro, Francia Márquez gobernando ahorita el pacto histórico, ¿hay futuro para Colombia? ¿Hay paz para Colombia? ¿Hay un fin del conflicto? ¿Qué piensas tú sobre Bueno, eso? hemos dado un salto enorme ahí con esa pregunta, gigante, en el tiempo del pacto histórico de la Colombia humana, con Gustavo Petro, Francia Márquez y lo que está empezando a formarse desde el punto de vista, yo lo llamo de la gobernanza, de la gobernabilidad, es esperanzador. O sea, el contraste con ese periodo anterior, pero es un contraste que hay que verlo dialécticamente, es decir, es porque hubo todo un acumulado de luchas que Gustavo Petro se pudo sobrevivir, bueno, también fue perseguido, ha sido amenazado como nadie, y que todo ese acumulado él lo logra canalizar bien, logra interlocutarlo muy bien. Me refiero que Gustavo Petro es un líder que sabe comunicar bien y como viene de ahí, de todo eso un poco que yo narro muy desde mi experiencia, que pues, no tiene mucho significado ni comparación como la de otra gente que ha hecho otros aportes. Ese acumulado es lo que ha permitido y ha sido la base de este cambio. Entonces es como si pasáramos de un momento de mucha desesperanza, de mucha oscuridad. Sí. ¿Se acuerdan que hay un concepto que se ha usado mucho en Colombia que es el túnel sin fin, la larga noche? La larga noche parecía un túnel sin fin. Con esto lo que estamos diciendo, lo que se está tratando para responderla más simbólicamente, es que al parecer estamos empezándole a ver una áurea de luz al final de un túnel. Yo no digo que ya pasamos el túnel, sería muy atrevido decir que ya estamos al otro lado, allá, no. Pero se ve ya una aura de luz al final de la larga noche. Lo que fue el estallido del 2000, el último, 21, en Colombia, es un estallido de un acumulado de luchas. Recuerden que un concepto muy bello, que mucha gente lo trabaja, llama la digna rabia salió a las calles. Gustavo Petro no es comunista, más bien él rechaza el comunismo. Gustavo Petro es un socialdemócrata profundo, convencido de unos cambios, pero los cambios que plantea Gustavo Petro es dentro del sistema capitalista. Si fuese un socialista o un comunista, no plantearía los cambios en el marco del sistema, de esto de productividad, rentabilidad, no los tendría. Entonces él entiende eso también, y es eso, y ese es el presidente a lo mejor que necesita el país. Otto, ha sido muy interesante ese punto que tocaba ahora sobre la parte del gobierno y de esta nueva coalición socialdemócrata, con esta ideología socialdemócrata. Ejemplo de ello tenemos a Suecia, que había tenido una trayectoria en una ideología de gobierno socialdemócrata. Y eso nos lleva como a tener una perspectiva de comparación. ¿Qué cree usted que le podríamos nosotros aprender a Suecia, ya sea en ese modelo social, económico o político? Como por ejemplo, en el informe de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se hablaba de esa reforma que se debía hacer a la justicia. Ahorita hablábamos también de esa reforma que se hizo tributaria, esa reforma que se debe hacer también en parte del SMAT. Vemos que eso hacen parte de esos cambios que se vienen haciendo con este nuevo gobierno. Entonces, ¿qué cree usted que de pronto le podríamos aprender a Suecia, que nos deja ese ejemplo, de esa perspectiva de lo que es lo socialdemócrata? El tema del papel de la socialdemocracia, ¿no? Digamos, en la construcción de este modelo de Estado común, que podríamos decir una de las maneras en que ha sido llamado Estado de bienestar. Pero fíjense, una particularidad, es un estado de bienestar, pero para el conjunto de la población, porque en Colombia nosotros tenemos gente que tiene bienestar, pero no toda la población, ¿cierto? Sino que somos una sociedad muchísimo más clasista y estratificada socialmente, que no le importó o que no tuvo esa discusión mojigata de que el Estado no puede sostener a nadie porque sostener a la gente le va a dar pereza. No, aquí eso desde hace 80 años se viene haciendo, y no es el Estado sosteniendo a nadie, sino ante todo un Estado fundamentado en valores humanistas, en valores de inclusión, en valores donde el ser humano está al centro, y que se planteó no dejar a nadie por fuera del estado de bienestar, que implicaba derecho a salud, derecho a educación, derecho al trabajo, derecho a vivienda
Y de ahí se viene, no sé si ustedes han oído hablar del programa del 1.000.000 de apartamentos que se hicieron en los años, estos todavía que vemos por aquí en los años 60, todavía en los 60 se veía esa política. ¿Con qué idea? Con que las familias tuvieran acceso a un apartamento, porque eso es una cosa mínima para vivir, además en un clima como este, para que la mujer salga también y ella se sienta también que puede trabajar en igual condición que los hombres y generar sus propios ingresos y no simplemente ser ama de casa. Entonces hay una inversión también en educación aquí desde que tienes, ¿cuántos años tienes? La obligación de estar en cuando tienes 7 años, tienes la obligación tienes el deber de ir a la escuela. Se llama Skolplikten. El niño y las familias tienen la obligación de enviar al niño a la escuela. Es una obligación, eso es constitucional, tú lo sabes, ¿no? Entonces, al crear todo ese modelo de estado de bienestar, pues claro, la mujer empezó a buscar trabajo y entonces aquí ya desde los 40, estamos hablando desde hace 60 años, 70, 80 años, pues la mujer empezó a ir a trabajar también y a ganar su dinero y a no depender del marido. Si no estoy mal, fue el primero o uno de los primeros países que permitió que la mujer trabajara. Exactamente. Que Entonces, fue en el año 40. Entonces, si eso empezó ahí, no nos puede extrañar que las estadísticas hoy digan que Suecia es uno de los países que ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a la participación de la mujer, no solamente en el trabajo, sino también en la administración pública. El Estado sueco siempre da un subsidio mensual por cada hijo que tú tienes. Creo que están 1.250 coronas, no estoy actualizado, pero yo lo tuve porque mis hijos lo tuvieron hasta los 18 años, todos dos. Pero en la sociedad sueca los niños van a la escuela gratuita y a la universidad, gratuito, toda la vida, ¿cierto? Lo que impregna el Partido Socialdemócrata sueco en la sociedad sueca y se construye este modelo de sociedad. Recordemos que a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, Suecia vio un periodo de inviernos largos, malas cosechas y pobreza que expulsó una parte de la población a Estados Unidos. ¿Sabes eso también, no? A Estados Unidos y a muchas partes. ¿Por qué? Porque en ese entonces no estaba tan desarrollado el país, ni la tecnología, no podían cultivar, los inviernos eran muy largos, había mucha pobreza, solo se salvó la aristocracia y unos cuantos ricos y tuvo que emigrar una parte de la población, no sé si el 20% en un periodo relativamente corto, siendo una población, siendo un país no muy poblado. Eso cambió a partir de los años 20 y 30 porque hubo esa expansión industrial. Bueno, Otto, ya para terminar, nuestra última pregunta, muy reflexiva, es básicamente esta postura como colombiano exiliado. ¿Cómo cree que nosotros, los colombianos que vivimos en el exterior, podemos aportar a la paz? Bueno, esta ha sido una pregunta, vamos a decir, permanente, de que uno toma conciencia que ya está viviendo el exilio. Digo pregunta en el sentido no porque uno se pregunta, mira, yo soy exiliado, ¿y qué voy a hacer? No, sino es el qué hacer en el sentido de su razón de exilio es por algo, es decir, es un país que por su violencia y por los crímenes y todo te expulsa, es decir, te amenaza con no dejarte vivir y hacer lo que sea, por callarte para que no protestes ni nada. Entonces, quien da el paso y asume, toma la decisión de irse al exilio, debe ser muy consciente de eso, y de hecho lo es, ¿no? Y eso no implica de que la lucha que uno ha dado y por la que uno realmente ha puesto gran parte de su trabajo y de su vida, por ese cambio en ese país, continúe, pero continúe en el exilio. Ahora, continúe de una manera diferente. Como les decía ahora, porque pues claro, se acabó ese bullicio allí, esa permanente actividad y participación activa en procesos, en todo, en muchas cosas, y llegas a una sociedad donde ese tipo de procesos ya no son lo mismo, no es el mismo ritmo, no son las mismas necesidades, no es el mismo tipo de lucha, pero aquí también hay luchas. Y respecto a Colombia y América Latina, yo ya veo las cosas más en una perspectiva, también se los decía, que uno llega a un país de esto y entonces empieza a ver desde afuera, empieza a ver su realidad, de donde uno viene, y le amplía el horizonte, probablemente se lo profundice si uno es juicioso y está haciendo un seguimiento de muchas cosas, ¿no? Hay un cambio hacia un gobierno que todos nosotros hemos querido propiciar,
Entonces, si tú quieres propiciar ese cambio y está ese gobierno, entonces ¿cuál es tu papel ya en el exilio? El exilio ha estado relativamente a veces organizado y ha tenido unas demandas y ha pedido, por ejemplo, un retorno en condiciones de dignidad, de respeto, de garantías y eso es bien complicado, ¿no? En alguna gente pues está más claro y estarían dispuestos a hacerlo, en otros no, porque ya hay gente que echó raíces en estas sociedades y pues ya su problema no es tanto regresar, las edades, todo, muchas cosas cambiaron. La gente que lleve bastante tiempo en el exilio y que conozca estos países donde vive, pueden aportar en sus conocimientos de cómo funcionan estas sociedades y, por ejemplo, qué tipo de embajada habría que hacer en un país como en Suecia, qué tipo de embajada habría que hacer y consulado en un país como Inglaterra, qué tipo de embajada habría que hacer en un país como Francia. Es decir, no ver la embajada solamente como una puerta de relacionamiento comercial para que intercambiemos, pues nada, eso lo hace un experto, un economista internacionalista que pongan ahí a que asesore eso, pero otros aspectos que tienen que ver con la cultura, con la unidad del mundo, en fin, con otras cosas, el exilio puede aportar mucho en eso, porque el país no va a cambiar tan rápido y como yo decía, el conflicto sigue, la derecha sigue muy empoderada y tengamos en cuenta que, por ejemplo, yo lo voy a decir un poquito desde Lasalle, yo acostumbro usar mucho a Lasalle para esto. Ferdinand Lasalle es un marxista de la época de Marx, Engels y ellos, clásico, que escribió una obrita muy bonita, yo no sé si esto en Derecho Constitucional se llama ¿Qué es una constitución? Ajá. ¿No te suena? Sí. Entonces, él la trata de una manera clásica, él explica muy bien ahí desde la historia de Alemania y los debates con la clase obrera y los otros poderes que había, dice, una constitución es un papel en blanco realmente. Lo importante es que quien firma es un factor de poder. Claro. Lo importante es que quien firme sea un factor de poder. Y él decía, los factores de poder son distintos. Está el capital, está el ejército, está la nobleza y está el movimiento obrero. Entonces el movimiento obrero es solamente un factor de poder. Entonces, si yo hago un paralelo y hago una analogía con la situación, digamos, el movimiento social y político es solamente un factor de poder, pero los otros factores de poder, por ejemplo el militar, ¿quién lo tiene? ¿Está con el pacto histórico? No. El poder militar en Colombia no está con el pacto histórico. Así Petro ya ha dicho que hay que hacer unos cambios y tengo un ministro de defensa que sea Iván Velázquez, que es un magistrado maravilloso, humanista, defensor de derechos humanos, etc. Bueno, la tierra, que son los propietarios de la tierra y son un factor de poder. ¿Están con? No, no están. ¿Quieren vender la tierra? Diga usted, ¿qué más? Bueno, los distintos factores de poder no están con el proceso de cambio, sino que se oponen a él. Y si somos minoría ahí, tenemos que saber cómo manejar eso para cambiarles esa correlación de fuerza y hacer cambios. No sé si me explico. Entonces, en esa correlación de fuerza, ese concepto de Lasalle de que una constitución realmente es un papel en blanco y depende de qué fuerza tú tienes para realmente imponer tu visión del mundo, tu programa y eso. Que ustedes, los exiliados, nos inspiran a nosotros a través de la unión a ser más constantes, a continuar, ¿saben? En este camino hacia la paz, a no rendirnos y a creer de que algún día vamos a llegar a esa paz. Sin duda. A esa paz. Otto, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, por esta conversación tan amena, muy agradable desde aquí, desde Estocolmo, y una seguiremos viendo. Claro que sí.